Imagina, imagina un cielo encapotado, Ajá. una niebla densa que lo cubre todo Sí. y una tensión en el aire de un aeropuerto, en usualmente concurrido, Ajá. dos Boeing 747, Ya antes. verdaderos gigantes del aire, se encuentran varados en una pista, Ujú. esperando su turno para despegar. Claro. Esto no es la escena de una película de Pues suspense, no. sino la antesala de la tragedia del aeropuerto de Tenerife, el Uh, accidente aéreo más mortífero de la historia. Horrible. Hoy vamos a sumergirnos en los eventos del 27 de marzo de 1977, desgranando las complejas circunstancias Sí. que llevaron a este terrible desastre. Si te interesa la aviación o simplemente Claro. te preguntas cómo pudo ocurrir algo tan terrible, acompáñame en este viaje al pasado. Mm. Comenzaremos por entender el contexto de un aviso de bomba en el aeropuerto de Gran Canaria. Sí. Obligó a desviar numerosos vuelos, incluyendo los dos protagonistas de nuestra historia, Ajá. el KLM 465 Sí. y el Pan Am Du-736 al pequeño aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife. En Tenerife. ¿Y por qué fue esto un problema? Pues los rodeos en aquel entonces no estaba preparado para gestionar tal afluencia de aviones, Ya. y mucho menos de ese tamaño. Claro. Imagina una sola pista con instalaciones limitadas y controladores aéreos acostumbrados a un ritmo de trabajo mucho menor. Y para añadir más presión, una espesa niebla envolvía el aeropuerto, reduciendo la visibilidad apenas unos metros. Es decir, que ya desde el principio se estaban conjugando varios factores que harían de ese desvío algo mucho más complejo de lo habitual. Aviones gigantes en un aeropuerto pequeño, niebla que dificulta la visión y la comunicación. Exacto. ¿Y qué ocurre con los pasajeros y las tripulaciones de estos vuelos mientras esperan a que se reabra Gran Canaria? Pues la espera se prolongó durante horas. Claro. Y la tensión iba en aumento, especialmente para la tripulación del KLM, que operaba bajo estrictas limitaciones de tiempo de vuelo. Para evitar más demoras, una vez que Gran Canaria reabriera, tomaron una decisión que a priori parecía lógica: repostar una gran cantidad de combustible. Sin embargo, esta decisión, que buscaba agilizar la salida, acabaría añadiendo un factor de riesgo considerable a la ya compleja situación. Una decisión aparentemente simple, tomada bajo presión, Sí, que tendría consecuencias imprevistas. exactamente. Es fascinante y a la vez aterrador cómo cada pequeño detalle puede influir en el curso de los acontecimientos. Y mientras el KLM repostaba, Sí. ¿qué sucedía con el Pan Am? El Pan Am, con sus pasajeros y tripulación a bordo, también esperaba pacientemente la reapertura a Gran Canaria. Cuando por fin llegó la noticia, el Pan Am se preparó para despegar. Sin embargo, en ese momento, el KLM, aún repostando, bloqueaba el acceso a la pista. La situación se volvió aún más tensa cuando, justo después de finalizar el repostaje, Gran Canaria volvió a cerrar debido a la persistente amenaza de bomba. Un ir y venir de noticias, una espera interminable, y la niebla que no da tregua. Es fácil imaginar la creciente frustración en ambos aviones. Y ahora con el KLM cargado de combustible y ambos vuelos ansiosos por partir. ¿Qué instrucciones recibieron en la torre de control? Aquí es donde la historia da un giro crucial debido a la congestión en la plataforma. Sí. La torre de control decidió que ambos aviones debían rodar por la pista de despegue, Hasta al alcanzar sus respectivas salidas, donde esperarían la autorización final para despegar, al KLM se le indicó que, tras recorrer la pista, debía realizar un giro de 180 grados al final para quedar en posición de despegue. El Pan Am, por su parte, debía seguir al KLM por la misma pista y tomar la tercera salida a su izquierda. Un procedimiento inusual, ¿verdad? Rodar por la pista de despegue con dos aviones de gran tamaño en medio de una densa niebla. No había riesgo de confusión o error. Sin duda, era una maniobra que requería una precisión absoluta y una comunicación clara e inequívoca, y lamentablemente ninguno de estos dos factores estuvo presente en los momentos críticos que siguieron. El Pan Am, con su enorme envergadura, tuvo dificultades para identificar su salida en medio de la niebla y la compleja configuración de la pista. Mientras tanto, en la cabina, el KLM. El KLM, con su capitán deseoso de partir para evitar más demoras, Exacto, el capitán del KLM, Jacob Belduisen van Santen, un piloto experimentado, malinterpretó una comunicación de la torre de control y creyó erróneamente que tenía autorización para despegar, y este fue sin duda el punto de no retorno, el detonante de la tragedia. un cúmulo de factores, la presión del tiempo, la niebla que dificulta la visión, una comunicación confusa y una decisión fatal. ¿Qué ocurre en esos momentos cruciales? Mientras el KLM aceleraba por la pista preparándose para despegar, el Pan Am aún se encontraba en la misma pista buscando su salida. La torre de control, al percatarse del error, intentó avisar al KLM para que abortara el despegue, pero al mismo tiempo el Pan Am también transmitía, creando una interferencia de radio que probablemente impidió que el mensaje crucial llegara a la cabina del KLM. La niebla, que ya era un obstáculo físico, se convirtió también en una barrera para la comunicación. Una situación terrible, con ambos aviones en una trayectoria de colisión
¿Qué sucedió en los segundos finales? En la cabina del KLM, el copiloto y el ingeniero de vuelo expresaron sus dudas, preguntando si el Pan Am ya había despejado la pista. Sin embargo, el capitán, convencido de tener autorización para despegar, desestimó sus preocupaciones y continuó con la maniobra. Es escalofriante pensar en esos momentos de tensión con la tripulación del KLM cuestionando la situación y el capitán presa de la presión y la confianza en su propia interpretación, tomando una decisión irreversible. Y mientras tanto en el Pan Am, la tripulación vislumbró entre la niebla las luces del KLM aproximándose a toda velocidad. Intentaron desesperadamente salir de la pista virando bruscamente, pero ya era demasiado tarde. Un instante que cambiaría para siempre la vida de cientos de personas. ¿Puedes describirnos la colisión? El KLM, ya en proceso de despegue, impactó contra el Pan Am, destrozando su parte superior y provocando un incendio devastador. La tragedia se había consumado. Un final terrible para una cadena de eventos desafortunados. En la próxima parte de nuestro análisis exploraremos el impacto de esta tragedia y las lecciones que la industria de la aviación aprendió a partir de ella. El impacto fue brutal. El KLM, envuelto en llamas, se estrelló a unos 150 metros del punto de colisión. El Pan Am gravemente dañado y también en llamas. Claro. Se convirtió en una trampa mortal para muchos de sus ocupantes. Es difícil siquiera imaginar el horror de esos momentos. La niebla, el fuego, los gritos. Sí. Hubo supervivientes. Trágicamente, todos los 248 pasajeros y la tripulación del KLM perdieron la vida en el accidente. Hija mía. En el Pan Am, la situación fue algo diferente de las 396 personas a bordo. 61 lograron escapar del infierno. La mayoría de ellos se encontraban en la parte delantera del avión, lejos del punto de impacto. Es una imagen desgarradora con la niebla y el fuego como telón de fondo de una tragedia que marcó un antes y un después en la historia de la aviación. Sin duda. Y a pesar del caos y la confusión, se llevó a cabo una investigación exhaustiva. Por supuesto. Para determinar las causas del accidente, ¿verdad? La investigación llevada a cabo por las autoridades españolas, neerlandesas y estadounidenses fue larga y compleja. Analizaron las grabaciones de voz de la cabina, Claro. las comunicaciones con la torre de control, los restos de los aviones, y entrevistaron a los supervivientes y a los controladores aéreos. El objetivo era, claro, comprender qué había fallado y cómo evitar que una tragedia similar volviera a ocurrir. Un trabajo minucioso, como un rompecabezas macabro para reconstruir los eventos y extraer lecciones de ellos. Exacto. ¿Y cuáles fueron las conclusiones principales de la investigación? El informe final señaló una serie de factores que contribuyeron al desastre, una cadena de errores y circunstancias desafortunadas que se combinaron para crear la tormenta perfecta. La causa principal, según la investigación, fue la decisión del capitán del KLM de iniciar el despegue sin tener autorización explícita de la torre de control. Es decir, que el factor humano, con sus limitaciones y sus vulnerabilidades, jugó un papel fundamental en esta tragedia. Sin duda. Pero la investigación también analizó la actuación de la torre de control, ¿verdad? Sí, Se determinó si su comunicación fue clara e inequívoca. Sí, la actuación de la torre de control también fue analizada en detalle. La investigación concluyó que si bien los controladores aéreos actuaron según los protocolos establecidos, la falta de claridad en las comunicaciones, especialmente en un entorno con tanta interferencia de radio, Claro. contribuyó a la confusión que precipitó la tragedia. La coincidencia de las transmisiones de la torre y del Pan Am en el momento crucial, Sí. junto con la niebla que dificultaba la visibilidad, Ya. creó un escenario propicio para la malinterpretación. Es como si la niebla física se hubiera extendido también al ámbito de la comunicación, generando una atmósfera de incertidumbre y ambigüedad. Y para añadir más complejidad a la situación, el Pan Am tampoco salió de la pista por la salida indicada. El Pan Am, debido a la niebla y las complejas maniobras que requiere un avión de ese tamaño, se pasó de la salida asignada y continuó rodando por la pista. Si bien este error no fue la causa principal del accidente, sí contribuyó a la cadena de eventos que llevaron a la colisión. Es como si cada pequeño error, cada malentendido, cada decisión questionable se hubiera sumado para crear una espiral de fatalidad, una serie de circunstancias que individualmente podrían no haber tenido consecuencias graves, pero que juntas crearon un escenario propicio para el desastre. ¿Qué lecciones aprendió la industria de la aviación a raíz de esta tragedia? El desastre de Tenerife supuso un punto de inflexión para la seguridad aérea a nivel mundial. Se implementaron cambios significativos en las regulaciones y procedimientos para evitar que una tragedia similar volviera a ocurrir. La industria de la aviación, conmocionada por la magnitud del accidente, se volcó en la búsqueda de soluciones que minimizaran el riesgo de error humano y mejoraran la seguridad en todos los niveles. Cambios necesarios para intentar garantizar que el cielo sea un lugar más seguro,
¿Puedes contarnos un poco más sobre esos cambios? Por supuesto, una de las lecciones más importantes fue la necesidad de una comunicación clara y estandarizada. Se implementó el uso obligatorio de la fraseología estándar en inglés en todas las comunicaciones entre pilotos y controladores aéreos. Para minimizar las posibilidades de malentendidos, la idea era crear un lenguaje común, Claro. sin ambigüedades, que facilitara la comprensión incluso en situaciones de estrés. Eso tiene mucho sentido, un lenguaje común sin ambigüedad, para que todos se entiendan a la perfección, especialmente en situaciones de estrés. Correcto. ¿Qué otras medidas se tomaron? Se impulsó la instalación de sistemas de radar de tierra en los aeropuertos para mejorar el control del tráfico aéreo, especialmente en condiciones de baja visibilidad. Sí. Estos sistemas permiten a los controladores aéreos visualizar la posición de los aviones en la pista y en las zonas de rodaje, lo que facilita la toma de decisiones y reduce el riesgo de colisiones. Y también se revisaron los procedimientos de cabina, haciendo hincapié en la gestión de recursos de la tripulación y la toma de decisiones conjunta. Es decir, se promovió una cultura de trabajo en equipo, en la cabina, donde el capitán no tiene la última palabra, sino que se fomenta el diálogo y la participación de todos los miembros de la tripulación. ¿Y qué hay de la responsabilidad? Se depuraron responsabilidades tras el accidente. KLM admitió la responsabilidad de su tripulación en el accidente y acordó compensar económicamente a las familias de todas las víctimas. Fue un gesto importante que reconoció el error humano y la necesidad de asumir las consecuencias. Un gesto importante sin duda, y más allá de las indemnizaciones, la memoria de las víctimas sigue viva, ¿verdad? Por supuesto, en Tenerife se erigió un monumento conmemorativo en honor a las víctimas del desastre. Ajá. Un lugar para recordar a aquellos que perdieron la vida en esa fatídica tarde, y la Fundación de Parientes de las Víctimas del Accidente Aéreo de los Rodeos trabaja incansablemente para mantener viva su memoria y promover la seguridad aérea. Un recordatorio permanente de la tragedia y de la importancia de aprender de los errores del pasado es un tema que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad de hacer todo lo posible para evitar que este tipo de tragedias se repitan. Pero también es un ejemplo de cómo la industria de la aviación ha sabido aprender de sus errores y mejorar sus protocolos para hacer del cielo un lugar más seguro. Exacto, y aunque el accidente de Tenerife ocurrió hace décadas, su legado sigue vigente. Sí. Es un recordatorio constante de la importancia de la comunicación clara, los procedimientos meticulosos y una cultura de seguridad arraigada en la aviación. Una tragedia que, a pesar del dolor que causó, sirvió para impulsar cambios que hicieron del cielo un lugar más seguro. Es increíble cómo un evento tan terrible puede dar lugar a mejoras tan importantes. Es cierto, el desastre de Tenerife nos enseña que incluso en un campo tan avanzado como la aviación, el factor humano sigue siendo crucial y que incluso los profesionales más experimentados pueden cometer errores, especialmente bajo presión. Errores que lamentablemente en este caso tuvieron consecuencias devastadoras. Y ahora, para terminar nuestro viaje por este oscuro capítulo de la historia de la aviación, me gustaría dejarte con una pregunta para reflexionar. Me parece una excelente idea. Adelante. Si tú hubieras formado parte del equipo de investigación, ¿qué preguntas te habrían intrigado? ¿Qué otros factores más allá de los que hemos comentado podrían haber contribuido a esta terrible tragedia? Piénsalo, analízalo y si te apetece, comparte tus reflexiones con nosotros. Es una pregunta que nos invita a ir más allá, a no conformarnos con las explicaciones más evidentes y a buscar una comprensión más profunda de los eventos, porque solo a través del análisis crítico y la búsqueda constante de respuestas podemos aprender del pasado y construir un futuro más seguro. Exacto. Y con esa reflexión damos por concluida nuestra inmersión en el desastre de Tenerife, un evento que nos recuerda la importancia de la responsabilidad, la comunicación y la búsqueda constante de la seguridad en todos los ámbitos de nuestra vida. Hasta la próxima. Es cierto, a veces los mayores avances en seguridad surgen de las lesiones más dolorosas, y aunque la tecnología ha avanzado a pasos agigantados desde 1977, el desastre de Tenerife nos recuerda que el factor humano, con sus fortalezas y debilidades, sigue siendo una pieza clave en la ecuación de la seguridad aérea. Totalmente de acuerdo. Los pilotos, los controladores aéreos, el personal de tierra, todos ellos son eslabones en una cadena que debe funcionar con la máxima precisión. Y aunque los sistemas de navegación, la comunicación y los protocolos de seguridad han mejorado enormemente la capacidad de juicio, la toma de decisiones bajo presión y la comunicación efectiva siguen siendo cruciales para prevenir accidentes. Tenerife nos dejó una serie de enseñanzas que trascendieron el ámbito de la aviación, la importancia de la comunicación clara, la necesidad de cuestionar las suposiciones, la importancia del trabajo en equipos, son lecciones aplicables a cualquier ámbito de la vida, donde la seguridad y la toma de decisiones son cruciales. Absolutamente, la tragedia de Tenerife nos recuerda que
Incluso los profesionales más experimentados pueden cometer errores, especialmente cuando se enfrentan a situaciones de estrés, fatiga o información ambigua. Es fundamental fomentar una cultura de seguridad que no solo se base en protocolos rígidos, sino que también fomente la comunicación abierta, la confianza entre los miembros del equipo y la capacidad de cuestionar las decisiones, incluso cuando provienen de figuras de autoridad. Y más allá de las mejoras en la tecnología y los protocolos, Tenerife nos recuerda la importancia de la memoria. Recordar a las víctimas, honrar su memoria y mantener vivo el recuerdo de la tragedia no solo es un acto de respeto, sino también una forma de mantener viva la conciencia sobre la importancia de la seguridad aérea. Sin duda, los monumentos conmemorativos, las fundaciones de apoyo a las familias de las víctimas y las interpretaciones exhaustivas son ejemplos de cómo la sociedad ha respondido a esta tragedia con un compromiso firme de aprender del pasado y construir un futuro más seguro. El desastre de Tenerife, aunque doloroso, se convirtió en un catalizador para un cambio positivo en la industria de la aviación. Nos enseñó que la búsqueda de la seguridad es un proceso continuo que requiere de la colaboración de todos los actores involucrados y de la voluntad de aprender de los errores del pasado. Y con esa reflexión concluimos nuestra inmersión en esta tragedia que marcó la historia de la aviación, una historia que nos invita a recordar, aprender y a seguir trabajando para que el cielo sea un espacio cada vez más seguro para todos. Una excelente reflexión y un recordatorio de que la seguridad es una tarea que nunca termina. Exacto, hasta la próxima. Hasta pronto.